Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de educación ciudadana y en esta ocasión esta clase será una sesión de retroalimentación de los contenidos trabajados durante este trimestre. La clase anterior trabajamos los derechos humanos, su historia, sus principales características y cómo surgen también estos derechos fundamentales después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. El objetivo de la clase de hoy día será realizar una mirada general, global, de los principales contenidos que hemos trabajado durante este trimestre. Este trimestre comenzamos trabajando la importancia de la democracia para nuestro país y abordamos diferentes riesgos para nuestra democracia. Comenzamos trabajando el tema de la desafección política, cómo en gran medida la sociedad se iba desapegando de la política y le iba odiando a la política y también a los políticos por diferentes prácticas que habían realizado. Abordamos también el alto nivel de abstención electoral en nuestro país, que se ejemplifica de mejor forma después del año 2012, cuando se establece el voto voluntario en nuestro país, pero que esta abstención venía ya desde 1990 con la recuperación de la democracia, ¿cierto? Lentamente la población ha dejado de votar. También abordamos la desconfianza hacia las instituciones, ¿cierto? Una desconfianza generalizada de gran parte de la sociedad chilena a instituciones de ámbito público y también a instituciones de ámbito privado. Y este problema es muy importante para nuestra democracia, ¿cierto? Después abordamos el tema de la desigualdad, ¿cierto? Cómo la desigualdad vulneraba los derechos humanos, sociales y económicos, políticos y culturales de la ciudadanía y habían tipos de desigualdades en nuestro país, ¿cierto? Acuérdense, desigualdad social, de género, económica, brecha social, etcétera, 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 y cómo estas desigualdades van generando brechas en clases sociales y van afectando principalmente a los más vulnerables. Es un problema que Chile tiene que mejorar y es un problema de Estado, no un problema de gobierno de turno, ya es un problema que Chile viene arrastrando hace muchas, muchas décadas. Después abordamos el tema de la corrupción, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que la corrupción era un mal interno muy significativo y esta corrupción también tiene conexión con el tema de la desafección política, porque las personas van viendo la corrupción y van clasificándola como negativa, que es correcto, es negativa la corrupción, pero también van clasificando a las personas que practican la corrupción como personas poco éticas, principalmente a los políticos, ¿cierto? En gran medida. Y son malas prácticas que trabajamos como el soborno, ¿cierto? El tráfico de influencias, el nepotismo y el peculado, ¿cierto? Donde abordamos diferentes fuentes, también entró en la evaluación, de diferentes casos de corrupción en América Latina y corrupción en nuestro país. La corrupción está en muchos países del mundo y es un problema muy importante que se tiene que solucionar como Estado, como ciudadanía. Se tiene que trabajar en conjunto para intentar evitar la corrupción. Y por último trabajamos el tema de narcotráfico que también tenía vínculo con la corrupción, ¿se acuerdan? Y que también cómo estos delincuentes, estos narcotraficantes tienen un gran poder económico que también lleva a personas a que practiquen la corrupción, ¿ya? Y también afecta a la ciudadanía produciendo inseguridad y también desestabiliza la democracia. Estos son los puntos más significativos de esta parte de la materia. Otro punto muy importante de lo que hemos trabajado durante este trimestre es cómo se tiene que participar activamente dentro del sistema democrático. La participación activa va a promover una democracia de tipo efectiva. Y abordamos los tipos de participación, ¿cierto? Dentro de nuestra sociedad. Estaba la participación social, ¿cierto? Cuando se buscan defender intereses colectivos de un grupo, de una asociación, no lo olviden. También estaba la participación civil, donde quieren que se tengan en cuenta las opiniones de la población y también quieren incidir y participar en asuntos públicos, la sociedad, y también estaba la participación política, ¿cierto? Donde en gran medida las personas quieren involucrarse en la política, involucrarse en las decisiones y cómo lo hacen votando y también informándose de lo que está sucediendo en nuestro país.
Las tres formas de participación son claves en cualquier sistema democrático. Tienen y se deben efectuar de alguna u de otra manera, ¿ya? También abordamos un punto muy importante en nuestro país, que es el tema de la nacionalidad, la ciudadanía y el voto. Trabajamos cómo se obtiene la nacionalidad, cómo se pierde también, ¿cierto? Por tierra, por sangre, por carta, por gracia y diferentes ejemplos también. ¿Qué era la ciudadanía? Diferentes enfoques, la definición, por qué es importante ser un ciudadano activo, como es el caso de Chile, y también todas las características del voto y cómo el voto es muy importante para intentar promover cambios sociales, políticos y económicos. Es una acción directa. Y les dejo la pregunta interrogante de esta parte de la materia. ¿Qué impacto tienen las distintas formas de participación en nuestra sociedad? Entrega dos argumentos. ¿Tienen un impacto positivo, perdón, un impacto negativo? ¿Tiene ventajas, desventajas? ¿Podrían realizar un pequeño FODA? ¿Cuáles son las fortalezas de la participación, las oportunidades, las debilidades y las amenazas? Otro eje clave también de este trimestre fue trabajar el activismo, ¿cierto? Abordamos la importancia del activismo en el mundo, una pequeña reseña histórica del activismo, por qué era importante, qué promovía el activismo, esta lucha social y política, y cómo el activismo surge para intentar solucionar diferentes problemas que también el Estado no ha podido solucionar. Por eso que las grandes figuras como Martin Luther King, por su lucha racial, también las madres de la Plaza de Mayo, en el caso de Argentina, por estos detenidos desaparecidos en dictadura, son muy importantes para intentar promover un cambio, entregar un mensaje y también solucionar diferentes problemáticas sociales. Acuérdense que el Estado tiene un rol muy importante dentro de la sociedad, pero el Estado en muchos países del mundo y también en el caso de Chile no logra solucionar las problemáticas en un 100%, no las logra mitigar. Claro ejemplo en nuestro país es los temas de pobreza, de vivienda, educación y salud. Por eso que van surgiendo diferentes activistas, diferentes movimientos sociales que van en ayuda de los grupos más necesitados. Por eso que Martin Luther King en la década del 60 en Estados Unidos con su lucha racial fue muy importante, y también las madres de la Plaza de Mayo en el caso de Argentina por el tema de la dictadura en Argentina, ¿cierto? Después abordamos la resistencia pacífica que va de la mano con el activismo, ¿cierto? Que es fundamental, que en gran medida tenemos que promover una lucha, pero que siempre esté orientada al pacifismo, porque la violencia trae más violencia. Martin Luther King quería implementar pacifismo. Las madres de la Plaza de Mayo también, porque saben que la forma pacífica trae respuestas. Y también cómo este activismo y esta resistencia pacífica quiere entregar un mensaje muy, pero muy potente, ¿cierto? El tema de los discursos, el tema de la marcha, el tema de la pintura, también de la literatura, ayuda mucho y favorece el tema del activismo social y político. Este punto del activismo es muy importante que lo tengan en mente para la siguiente evaluación. Lo siguiente también fue muy importante durante este trimestre. Abordamos lo que era la solidaridad, también los voluntariados, por qué surgen estos voluntariados a nivel mundial, cómo es el caso de Chile, cuáles son las principales organizaciones y también, al igual que el activismo social, está orientado a poder ayudar al Estado a diferentes grupos sociales que están desfavorecidos y que tienen algún tipo de necesidad. Por eso que en el caso de Chile abordamos el tema de un techo para Chile, desafío de Levantemos Chile, el Hogar de Cristo, también cómo Bomberos cumple un rol muy importante dentro de nuestro país, ¿cierto? Los voluntariados van surgiendo dependiendo del contexto de cada nación y también de cada proceso histórico, ¿ya? También es muy importante tener en mente el tema de la solidaridad, cómo ha sido importante y se puede vincular con el tema de los voluntariados, ¿cierto? Eso como punto número uno. Como punto número dos, también abordamos el tema de los centros de alumnos, ¿cierto? Yo les dije que el ejercicio democrático en el colegio es muy, muy importante para ser una persona activa y para promover un cambio en la comunidad educativa. La primera instancia para aprender a ser un ciudadano activo dentro de la sociedad es en los establecimientos educacionales. Por eso que se implementan diferentes planes como formación ciudadana, como en nuestro caso la asignatura también, que es muy significativa, para intentar que ustedes sean personas activas con conocimientos dentro del marco político de nuestro país.
Para votar tenemos que informarnos, ustedes lo saben. Por eso hay que trabajar el centro de alumnos, su función, cómo se organiza el centro de alumnos, su importancia dentro de la comunidad educativa, cuál es el rol principal, es clave para implementar una democracia de forma efectiva y una participación efectiva, dentro de la comunidad. Y por último, trabajamos el tema de los derechos humanos, que fue la última clase que hemos abordado. Trabajamos la importancia de los derechos humanos, cuando surgen después del año 1948, por qué surgen, ¿cierto?, después del desastre y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, las características, ¿cierto?, como universales, imprescriptibles, ya que no vencen, que duran para siempre, que no tienen categoría, que son eternos, que no se pueden transferir, y cómo a lo largo después del año 1948 diferentes países han suscrito, adherido a los derechos humanos y que los estados gobiernan, tienen soberanía, pero no atentan contra los derechos humanos de las personas, lo que no tienen que hacer los estados, ¿cierto? Y también cómo este concepto de derechos humanos ha sido muy importante en las constituciones de muchos países del mundo, claro ejemplo en nuestro país, ¿cierto? Entonces, comprender la importancia de los voluntariados, comprender la relevancia de los centros de alumnos y también entender lo fundamental que son los derechos humanos dentro de la sociedad es clave en esta parte de la materia, para que lo tengan muy pero muy presente. Aquí les dejo dos imágenes de el respeto, indivisible, dignidad, universales, características de los derechos humanos y también una imagen que da a conocer y a entender la importancia del centro de estudiantes dentro de la comunidad educativa. En esta parte les voy a dejar unas preguntas orientadas al centro de estudiantes. Explica las principales características que tienen los centros de alumnos en Chile considerando lo siguiente. ¿Cuál es el principal propósito del centro de estudiantes en nuestro país? ¿Cuál es la principal función que cumplen los organismos dentro del centro de estudiantes? Piensen en la composición del centro de alumnos, ¿ya? Y último, entrega tu opinión fundamentada sobre tu rol en el colegio. ¿Cuál es tu rol como estudiante? Dando ejemplos de tu experiencia personal como alumno secundario. Pueden pensar en alguna votación de centro estudiante o cuando participaron en algún focus group, en algún diálogo, en alguna instancia significativa para que puedan entender la importancia de ser un estudiante activo dentro del centro de alumnos. La siguiente fuente nos da a conocer la importancia de la protesta social en nuestro país. Tengamos en consideración lo siguiente, ustedes saben que los movimientos sociales van surgiendo dependiendo del contexto que está viviendo nuestro país, que los movimientos sociales están orientados a intentar darle solución a alguna problemática existente. Por eso que a lo largo de la historia de Chile han surgido muchos movimientos sociales como el movimiento obrero, estudiantil, también el de las mujeres, para intentar solucionar las problemáticas de cada proceso histórico. Por eso que la protesta social ha sido muy importante para intentar presionar al gobierno de turno y al Estado para intentar mitigar las diferentes necesidades que tiene la población. La siguiente fuente está orientada desde el año 2005 hasta el año 2012, cómo ha aumentado la protesta social. Si ustedes quieren, pueden extender esto hasta el año 2020 y dar alguna explicación por qué ha aumentado la protesta social, ¿ya? Pero en relación a la fuente, quiero que respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo varió la cantidad de acciones de protesta en Chile entre los años 2005 y 2012? ¿A qué crees que se debe esa tendencia? Pueden investigar qué pasó en esos años que aumentó la protesta social. También lo pueden extender hasta el año 2020. Pero tengan en consideración lo siguiente. ¿Por qué la protesta social en Chile ha sido tan importante? Actividad de la clase. Primera pregunta. ¿Cuáles son las principales amenazas a nuestro sistema democrático? Entrega dos argumentos. Ustedes ya tienen en mente las amenazas, pero quiero que puedan realizar un argumento evidenciando la problemática de estas amenazas a nuestro sistema democrático. ¿Ya? Pregunta 2. Entrega una propuesta para intentar mitigar los altos grados de abstención electoral en nuestro país. ¿Qué propondrían ustedes para intentar mitigar la abstención electoral que principalmente sufren los jóvenes de nuestro país?
Entonces, la clase hoy día fue una retroalimentación de los principales contenidos que abordamos durante el trimestre. Algunos riesgos de la democracia, los tipos de participación, la importancia del voto, la importancia del activismo, de los centros de estudiantes, de los voluntariados y también la importancia de los derechos humanos dentro de gran parte de las sociedades del mundo. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta me la hacen saber. Que estén muy pero muy bien y nos vemos en la siguiente clase de educación ciudadana. Adiós.